Tanto en Bogotá como en otras ciudades de Colombia se llevan a cabo diferentes manifestaciones y un paro nacional debido a la nueva reforma tributaria con la que se aumentarán impuestos a diferentes productos y servicios. De hecho, estas protestas se realizan a pesar de que el gobierno nacional y autoridades locales pidieron detener su organización por los riesgos de salud que existe por el COVID. Las protestas de Colombia en 2021 o el paro nacional en Colombia del 2021 son una serie de manifestaciones multifactoriales realizadas inicialmente con el objetivo de tumbar el proyecto de reforma de carácter tributario propuesto por el gobierno Duque y, posteriormente, el de la reforma de salud propuesto por miembros del Congreso y durante las cuales se darían paso a otros pronunciamientos en contra de las demás problemáticas sociales, acentuadas por actos inadecuados contra los manifestantes, principalmente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. A la fecha, decenas de manifestantes han muerto en las protestas y cientos han sido reportados como desaparecidos. El hecho es que las autoridades están haciendo una fuerza innecesaria a los manifestantes y es por eso que muchos resultan heridos o incluso muertos. Antecedentes. Durante el gobierno de Iván Duque, electo para el periodo 2018 al 2022, se han presentado varias protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones como el paro universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de este año. Las protestas de 2019 al 2020, desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno. Las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre del 2020, la minga del suroccidente colombiano y la jornada de conmemoración del paro nacional, la peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de las FARC-EP. Varios de los reclamos de estas protestas, movilizaciones y manifestaciones son motivo del descontento social, otra de las causas del paro nacional. Se han mantenido o agravado. El Comité Nacional de Paro, que había convocado a las protestas en Colombia de 2019 al 2020, no llegó finalmente a un acuerdo con el gobierno de Colombia. Causas. 1. Retirada reforma tributaria que sigue causando preocupación. La reforma tributaria fue la última gota que derramó el vaso de la paciencia de los colombianos. La iniciativa de ley buscó un recaudo alrededor de $6.302 millones y para lograrlo pretendía aumentar los impuestos para la clase media y baja. Esto incluiría el incremento del 19% a los servicios públicos y a los productos básicos de la canasta familiar. Justo en el momento en que los cierres para mitigar la pandemia han aumentado el desempleo en más de un 3% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2. La violencia de la fuerza pública reavivió el debate de una reforma policial en Colombia. La cantidad de civiles muertos durante las protestas varía dependiendo de quién haga el conteo. Mientras la Estatal Defensoral del Pueblo habla de 24 fallecidos, incluyendo un policía, la ONG local Temblores asegura que son 37 víctimas mortales. Algunos de ellos murieron a causa de disparos con armas de fuego por parte de policías. Y ONGs nacionales y organismos internacionales han advertido sobre hechos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas en el marco de las protestas. 3. La reforma a la salud también genera malestar en manifestantes colombianos. Este es otro proyecto que debate el Congreso y que es común escucharlo en las manifestaciones. El gobierno lo presentó como carácter de urgencia y el Ministerio de Salud asegura que la reforma se centra en mejorar la calidad y acceso a los servicios, promoviendo la equidad en un marco de sostenibilidad. Pero la oposición reclama que no fue consensuado con la ciudadanía y que traería grandes desventajas.
La propuesta incluye la regionalización al sistema de salud, que según sus ponentes garantiza que este servicio llegue a todos los rincones del país. 4. Un llamado a que cesen los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes y se cumple el acuerdo de paz. Aunque esta vez no ha sido un llamado protagonista en las protestas, sí es uno de los movimientos por los que muchos marchan. En el 2016, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las entonces guerrillas más antiguas de América Latina, las FARC, convertidas ahora en partido político. Ahora, los desmovilizados y ciudadanos en general se respaldan el proceso y piden que sean cumplidos los compromisos, especialmente los puntos referentes a garantizar la vida y la seguridad de quienes dejaron las armas. Hasta finales de abril, Comunes, el movimiento político de la antigua guerrilla, informó que 269 firmantes del proceso de paz han sido asesinados. 5. Pobreza y desigualdad, un malestar generalizado en Colombia. Una problemática de larga data que se ha profundizado aún más con la pandemia. En marzo del 2020, justo antes de que comenzaran los confinamientos, la tasa de desempleo en Colombia ya era alta, con un 12.6%. Para febrero del 2021, la cifra ascendió a un 15.9%, según el DANE. Consecuencias. El economista, jefe de la región andina de DTG Pactual, Munir, cree que el paro nacional, el desempeño y la recuperación económica en Colombia. Las principales consecuencias negativas del paro nacional se verán en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en el comportamiento de la inflación. Respuesta del gobierno. El presidente de Colombia saca a los militares a la calle para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones de diversas ciudades colombianas ha escalado y las protestas han tenido más seguimiento de lo esperado. El día sábado 1 de mayo se produjeron incidentes entre policías y manifestantes en las primeras ciudades del país. En Cali se registraron al menos 10 homicidios, de acuerdo con la policía. Duque entonces decidió sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control, pero esta decisión acentuó las tensiones. Duque cede a las protestas y retira la reforma tributaria en Colombia. El domingo 2 de mayo, Iván Duque decide dar marcha atrás en su propuesta de reforma tributaria, diciendo lo siguiente. Colombianos, la decisión de haber presentado la reforma de transformación social sostenible tiene un único propósito, y es el de dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo que le había compartido al pueblo colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos, que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren, le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, benefician a cerca de 700,000 estudiantes en las universidades públicas. Días después de haber dicho este comunicado, el presidente dimitió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien había elaborado la polémica reforma. La violencia policial se descontrola en Colombia.
El martes 4 de mayo, Colombia vivió otra jornada de violencia que alteró a los organismos internacionales. La UE y la ONU condenaron el uso desproporcionado de la fuerza de las manifestaciones. Una de las imágenes más impactantes fue la de carros blindados y helicópteros dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de arma en Cali. En ese momento, distintas organizaciones indicaron que al menos había 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos en el país. En tu bondad, El acoso policial a las mujeres que protestan en Colombia. Según la ONG Temblores, que documenta el abuso de autoridad, se habían producido una decena de casos de violencia sexual por parte de las fuerzas públicas durante las protestas en Colombia. La mayoría de hechos de abuso policial contra las mujeres ha ocurrido de noche y cerca de estaciones de la policía. La represión de las protestas sella el divorcio de Duque con los jóvenes. Después de una semana de protestas, el balance es de 24 muertos, según informó la Defensoría del Pueblo, casi todos jóvenes. Son ellos quienes están en la primera línea de las marchas antigubernamentales, que en algunos casos han acabado en violentos enfrentamientos con la fuerza pública. En una reciente encuesta de la consultora Cifras y Conceptos, el 74% de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario. Organizadores. Convocadas por el Comité Nacional de Paro, conformado por Central Unitaria de Trabajadores CUT, a cargo de Francisco Maltés, la Confederación Nacional del Trabajo CGT, a cargo de Percy Oyola, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, a cargo de Luis Miguel Morantes, la Confederación de Pensionados de Colombia CPC, su vocero es José Antonio Forero, Confederación Democrática de los Pensionados CDP, con presidencia de John Jairo Díaz, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, presidente William Belandía, Dignidad Agropecuaria, vocero Óscar Gutiérrez, Cruzada Camionera, presidente Gustavo Betancourt. Se han unido sectores como los indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC,
el Consejo Regional Indígena de Cauca, CRIC, las autoridades indígenas del suroccidente colombiano, AISO, estudiantes, campesinos, transportadores, organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos, personas con discapacidad, entre otros movimientos y partidos políticos que apoyan y desacreditan el abuso de autoridad